grupo compuesto por Rina Useche, Juan Covelli y Laura Henao. En un momento ellos se presentarán cuando iniciemos la sesión de hoy. Bueno, iniciamos con Tatiana Zambrano. Ella es egresada de nuestra facultad, digamos que hace parte de la casa. Ella actualmente pues no es docente, pero se reintegra el próximo semestre con algunos seminarios y apoyándonos en algunos procesos del área de investigación y propuesta. Tatiana, bienvenida, adelante. Hola, hola a todas. Bienvenidos a Lina, Juan y Laura también. Si quieren saludar antes de iniciar. Hola, buenas tardes. Hola. Gracias por estar acá. Listo. Bueno, Tatiana, cuéntanos quién eres y qué nos vas a compartir hoy. Estás libre de compartir la pantalla en este momento. Les voy a compartir la pantalla. Me dicen si sí. Sí, está bien. Ahí ya está. Sí. Bueno, listo. Bueno, para los que no me conocen, soy Tatiana Zambrano, soy publicista y artista visual de la Universidad de Antioquia. Estudié publicidad en el Instituto de Artes y, a ver, esperen un momentico aquí. Bueno, y hice también una maestría en México, viví en México aproximadamente 6 años, casi 7 años, donde también realicé un estudio en SOMA, que es un instituto pues para estudiar arte contemporáneo, también es un programa de 2 años. El año pasado me gané una residencia para estar 1 año en Brasil. Hace un mes llegué de Brasil, estaba en Río de Janeiro en un programa que se llama Capacete. Y bueno, les voy a compartir un proyecto que se llama Fashion en la Selva, que de hecho es como derivado de unos proyectos que yo empecé a hacer en la maestría que tienen que ver con la transición e institucionalización de las FARC y bueno, de la rebeldía en Latinoamérica, pero principalmente en Colombia y con la guerrilla de las FARC. El caso fue que yo empecé a trabajar con este tema porque, de hecho, mi abuelo, por parte de mi papá, él era bogotano, pero vivía en Cali, y él tenía una camioneta y repartía el periódico de La Voz, un periódico de izquierda, lo repartía allá en Cali, y empezó a tejer pues como lazos con el Partido Comunista, y de hecho empezó también a tener pues como contacto con las mismas FARC. Después ya mi papá también tuvo la oportunidad de irse a estudiar a la Unión Soviética 8 años por el Partido Comunista, patrocinado por el Partido Comunista, y pues en la casa mía, en la familia, siempre estuvo como muy alrededor del marxismo, de la izquierda y todos estos asuntos, y por eso fue que yo también me empecé a acercar a estos temas. Entonces, pues esa es como la introducción y como la contextualización de por qué yo también me acerqué a esto. Y resulta que después de hacer estos 3 proyectos que realicé en la maestría, empecé a recolectar y almacenar mucha información, muchas imágenes sobre guerrilleros, de todo. Y resulta que en esas apareció también un personaje que se llama Jacobo Arenas, fundador de la guerrilla, de las FARC-EP, de la ex-guerrilla. Y a mí me parecía que este personaje tenía, pues en todas las fotos había una constante que aparecía con mucho style guerrillero, pues era, mejor dicho, muy recursivo a la hora de vestirse en la precariedad de la selva. Y resulta que
empecé como que a elaborar un proyecto, que les digo de Fashion en la Selva, y comencé haciendo este video nomás. Ah, perdón. ¿Qué pasó? Esperen. Wait. Ya, perdón. Ay, espérame. Esperen que se me... Ya, otra vez. Bueno, resulta que cuando yo llegué de México, fui a Casa Tres Patios, a donde Tony y Sonia, y ellos, pues, estábamos conversando y yo les dije en qué proyecto estaba, y ellos me invitaron, pues, a hacer una exposición allá en Casa Tres Patios en el 2018. Empecé, pues, a elaborar como una serie, pues, de objetos también, y relacionados, pues, a esto que les comento del archivo de Jacobo Arenas, y varios archivos, pues, y varias imágenes también que había, pues, almacenado sobre ellos. Esta es la exposición, allá en Casa Tres Patios, en la cual había, pues, ciertas piezas. Una de ellas era un video en el cual yo contraté a un grupo de bailarines, samuráis veloces, unos bailarines venezolanos, que me encontré en el centro y les dije como que yo necesito hacer el lanzamiento de la línea de Jacobo Arenas en Colombia Moda, porque de hecho la exposición se dio en agosto, que es la fecha de Colombia Moda y también de la Feria de las Flores. Entonces, pues obviamente no teníamos permiso para realizar, pues, este baile en la entrada de Colombia Moda. Y aquí en la foto se ve, de hecho, como los señores de espacio público que nos empezaron a molestar como porque qué estábamos haciendo y que no teníamos permiso. Igual, pues, terminamos el video y hicimos como que el lanzamiento. Ellos también gritaban y, pues, decían como que ese es el lanzamiento de la línea Jacobo Arenas. Y estas eran las camisetas que diseñé para el evento mismo. Esta es la instalación donde estaba el video y ellos bailando. Había otra pieza que era la silleta, que aludía, pues, obviamente a Jacobo Arenas. Y si vieron de pronto en las imágenes del principio, era que este tipo de silletas también son utilizadas por la misma guerrilla, por la exguerrilla, para los funerales, pero también entonces como para conmemorar algo. Entonces en ese momento era como que ese contraste de la muerte de la ideología, pero también celebrando supuestamente algo que era el proceso de paz, pero que obviamente ya sabemos que ha sido muy fallido. Pero bueno, el caso fue que entonces hicimos esta es Luz Helena, la silletera, que entre ella y yo pues hicimos la silleta, y fue muy chistoso porque de hecho pues Luz Helena no sabía quién era Jacobo Arenas. Ella viene de una familia muy conservadora y muy uribista, paisa, y que de hecho ya después cuando yo pues fui allá a hacer la silleta, la familia, los sobrinos me dijeron, nosotros googleamos quién era Jacobo Arenas, y nosotros sí sabemos quién es Jacobo Arenas. Y yo, entonces, pues yo simplemente me reía y les dije, sí, a ver, cuenten. Y entonces ahí empezamos como que a cotorrear y a hablar sobre la guerrilla, sobre el proceso de paz y todo esto. Pues sí, a lo último, la familia misma resultó pues tomándose fotos con la misma silleta. Igual también pasó en la exposición, la gente iba y se tomaba también las fotos pues al lado de la silleta, porque pues igual aquí hay, pues a mí me gusta jugar mucho con esos contrastes, e igual aquí hay un contraste pues muy notorio de como junté ahí pues como una conjunción entre
algo súper banal, que es o superficial, pues podríamos llamarlo, de la moda, pero con algo que es supuestamente serio y sobrio, como es el lenguaje de la guerrilla o el lenguaje de la ideología de la guerrilla. Esta es otra pieza, que es la olla guerrillera con yuca plátano, también pues como con estos taches alrededor. Y esta también era otra pieza, las gafas de Jacobo Arenas, Chanel. Y esto todo venía también de este archivo pues, que les había mencionado anteriormente, donde pues está también la olla, el guerrillero el negro acacio, que también tiene pues la banderita esta de, pues, el trapito este de Pikachu. Y bueno, así empecé a hacer como todas estas conjunciones entre fashion y la guerrilla. Esta es otra pieza que se llama, bueno, que es las botas Sorry Gucci, pues por el otro lado decía Gucci. Y también se hizo un conversatorio con Martín Batalla, excombatiente de las FARC y cantante de hip hop. También invité a Inti Maleigua, que es como la pintora oficial de la guerrilla. Y también invité a Gladys Ramírez, que es de hecho profesora de la Universidad de Antioquia y también pues de la Fundación Bellas Artes, quien hizo una presentación muy relevante con la historia de la vestimenta de los militares hasta el día de hoy. Porque pues igual Gladys ha también trabajado con diseño de modas y con la historia del arte latinoamericano. Y aquí fue donde empezó como el punto álgido como de las joyas que voy a presentar a continuación, y fue que yo estaba haciendo el montaje en Casa Tres Patios, cuando estaba la empleada de Casa Tres Patios, estaba viendo también cómo hacíamos el montaje, y si ven en la pieza de la izquierda, donde está esta manta guerrillera, pasamontañas largo, no estaba ese collar, pero cuando ella entró ahí al sitio, ella dijo como, aquí hace falta un collar, o sea, ¿por qué no le pones un collar, algo que como que le dé más vida, que brille? Y yo le dije, pues sí, hasta tienes razón, sí, claro. Y de hecho, faltaban 2 días, me acuerdo, para la inauguración, y dije, bueno, nada, de una. Yo de hecho en ese momento vivía con un joyero, Andrés Caro, quien me ayudó también a realizar entonces la joya, con las iniciales de Jacobo Arenas, y así fue que empezó también el proyecto, que después después se presentó en Arte Cámara el año pasado, el 2019, y empecé a experimentar con muchas más joyas, o sea, con muchos más diseños y frases y palabras, mucho más también, pues, que tenían mucho más significado y más sentido y más codificadas dentro de un lenguaje guerrillero. Aquí ahí podemos ver como también el proceso más que todo de cómo se hacen estas joyas. Estos son unos moldes que se hacen. Aquí no tienen el baño de oro. Y después empecé ya entonces a pensar como que en dónde podrían ir estas joyas y de qué forma, hasta llegar pues también a estos apliques en los tenis, y que pues si ven también estas son palabras como masacre bananeras, locuco, que alude a juventud comunista, y pues son palabras que a mí me importaba, o sea, que a mí me interesa que se expusieran, porque también es donde supuestamente pues yo también estudio como la sociedad del espectáculo dentro de la transición e institucionalización de la misma guerrilla, cómo ellos se ponen en espectáculo y cómo todo esto de la ideología entonces pierde su mismo significado a partir de la masificación y la fetichización de estos objetos, que se vuelven ya también mercancía y se convierten en unos objetos totalmente kitsch. Marquetalia, sitio donde supuestamente, pues, o sitio donde se originó la guerrilla, las FARC. Y bueno, hay unos collares que aluden también al mono jojoy,
a Tiro Fijo Forever. Este es el montaje que se hizo en Arte Cámara 2019. Pues ahí yo cuando quedé en Arte Cámara ya me tenía que ir para Brasil, entonces lo que hice fue que conseguí un asistente, que es el Mello, pues Andrés y Germán, que ahora ya tienen como una producción de montaje. Ellos me ayudaron entonces a hacer todo el montaje pues, redundante de la formalización de los 4 pedestales y al fondo el collar del Jacobo Arenas. Quería mostrarles esto porque, bueno, este es el plan de montaje que yo le envié al Mello, donde también me parecía como que importante tener ese contraste entre ternura y guerrilla, pues ir lenguaje guerrillero. Entonces, aquí, pues, si ven abajo, dice como conejito con collar de I Love Marquetalia. Hay que ponerle las orejitas tiernas, entonces era también como que aludir a ese sentido de ese contraste en que, porque cuando yo también estuve haciendo toda esta investigación, se veía que en el lenguaje guerrillero no había cabida ni a la ternura ni al humor, pues por el mismo hecho de que pues nunca se hablaba pues en ese tiempo de la humanización de los guerrilleros y del lenguaje también de la misma guerrilla. Este ya también es otro tipo de... aquí quería mostrarles lo que es esta pieza de tatuco con el osito. El tatuco es un armamento que, pues, inventado por las FARC, pues, o por la guerrilla, que es como un cilindro donde ponen una pólvora, pues, o dinamita, bueno, para poder, que explote, ¿no? Entonces había también, por eso les digo, como frases o palabras que son muy codificadas dentro del mismo lenguaje. Aquí está ya todo el plan de montaje. Aquí está lo de Mellizo Roldán Producciones, que me ayudaron muchísimo. Gracias a ellos también pues salió muy bien todo. Y esto quería pues ya terminar con este video, que para exponer que igual yo con estos proyectos he tenido, a mí me gusta trabajar mucho con la confrontación de ética, o sea, mi posición, confrontar mi posición éticamente frente al capitalismo y a la tecnología. Entonces, yo igual para este proyecto al final quería hacer unos 3 promos como comerciales para ponerlos y circularlos en Instagram y en YouTube. Y empecé a trabajar con un grupo, un colectivo de acá de Medellín, donde ellos empezamos a trabajar bien y de un momento a otro, ya voy a terminar, Lindy, y de un momento a otro, un día antes de la filmación, de la grabación, ellos se me quitaron y me dijeron que tenían conflictos éticos para trabajar pues conmigo y con el proyecto. Entonces, pues yo igual, pues al principio como que me quedé como en shock, pero ya también me había pasado, me había ocurrido en otros proyectos este tipo de situaciones y que quería pues como mostrárselos. Les voy a mostrar el video. To say my baby is standing there, tears and no doesn't even care. Este fue uno de 3 en los que también pues trabajé con 2 modelos, Jeani Asprilla y Ana María Quiseno. Ana María también es estudiante, pues fue estudiante de la Universidad de Antioquia de Artes y que me colaboraron después para hacer estos videos.
Y yo los tuve que después hacer con unos amigos, Carol y Tomás Campuzano, pues porque igual ya se me habían quitado los otros chicos del colectivo. Y pues ya para terminar, también para mostrarles que el proyecto también tenía unos stickers donde los empecé a circular en WhatsApp. Y también entonces estaba esta pieza que de hecho no se expuso en Arte Cámara, pero que es del sueño bolivariano, que es una correa. Y ya después terminé con esta pieza, que fue un proyecto que se realizó con el MAM el año pasado, y yo estaba colaborando también con Henry Palacio, un artista de Bogotá, y donde hicimos un concierto en Carlos R. Restrepo, donde había unos reggaetoneros que estaban cantando canciones de protesta en reggaetón, y pues ellos se pusieron este tipo de joyas. Y ya, ese es todo el proyecto de Fashion hasta ahora. Ok, Tatiana, muchas gracias. Tengo una preguntita. Y les recuerdo a todos los asistentes que pueden hacerlas en el chat sobre la recepción de tu trabajo con la gente del común. ¿Cómo llegan como a inquietarse con estas piezas o pues porque son muy cercanas a lo que cualquiera podría usar, desde el peluchito hasta la cadena, ¿cierto? ¿Cuál es la impresión que tú percibes de las personas o has podido tener esa oportunidad de encontrarte con la gente frente al trabajo y que expresamente digan algo suelto? Pues no, hay veces, a ver, yo he tenido confrontamientos desde la izquierda y desde la derecha, ¿no? Es muy chistoso porque obviamente la derecha lo ve como una apología y la izquierda lo ve como una burla. Entonces, y a mí, de hecho, ahí es donde me gustó también precisamente escarbar en esa misma posición, porque como lo que les decía, como confrontarme éticamente con estos lenguajes y con estos contrastes. Entonces, pues para la gente, no, hay veces no es fácil. Hay gente que lo toma como charro, como chistoso, pero que yo creo que hay algo en el proyecto que sí también me lo han comentado, y es que aparentemente es aparentemente es banal o superfluo, pero que en la misma narrativa de la instalación o del proyecto mismo se da algo muy sórdido, muy, muy oscuro, que eso también es como lo que a mí también me gusta. Tati, tenemos 60 años de conflicto y obviamente es como el lugar más recurrente en la práctica artística colombiana, y pues también de alguna manera se hace énfasis en este tipo de producción, o en esta línea más bien como de reflexión mitopolítica o política, en fin. ¿Tú cómo te paras frente a la historia, cierto? A los artistas que te anteceden, que hay bastante, cierto, y con diversas estrategias, algunos cercanos también como a la ironía crítica, pues no sé, algunas piezas de Jaime Ávila, incluso algunas notas mordaces, pues como la tuya, como de Miguel Ángel Rojas, en fin. Pero ¿qué sientes tú que permite expresar una línea desde la ironía crítica que no permite a veces ese trabajo serio, consciente, que busca como una reflexión colectiva, ¿cierto?, como sociedad? Cuéntanos un poco también cómo te paras frente al contexto en el que produces. O sea, me estás preguntando más que todo también sobre el contexto artístico histórico de la investigación. Pues sobre cómo se ha revisado la problemática de la violencia, de los grupos armados, de la confrontación, por décadas, ¿cierto?, que ha sido muy recurrente en la práctica. Si tú tienes, digamos, hay cierto tipo de esos gestos que no te van, y por eso tú apelas como a una línea más desde la ironía crítica, donde hay una confrontación ética, donde precisamente retas, digamos, al espectador a que tome postura frente a lo que ve, y puede irse a lados muy opuestos, como lo estabas nombrando ahorita. Claro. Sí, no, y de hecho yo he tenido conversaciones con artistas de vieja guardia,
o sea, de como, pues hasta, bueno, no quiero mencionar como alguien en específico, pero sí eh, artistas que ya están maduros y que han investigado harto sobre el conflicto y que llevan una investigación también muy responsable y que ya también tienen muchos contactos. Yo, de hecho, o sea, ya cuando llegué de México empecé a tener contactos con las mismas FARC y con el mismo ELN y como acercarme muchísimo más. Hasta también, después hice otro proyecto que se llama Wind of Change, Vientos de Cambio, que se presentó también en Odeón el año pasado. Y claro, por una parte hay un celo porque o sea, entre los artistas también es como de cada uno crea su camino y cada uno crea sus referentes y sus contactos. Y más que todo en un ambiente tan de izquierda como conspirativo, que es como crear esos contactos y esos afectos es difícil. Y esa confidencialidad también. Entonces, cuando uno los va teniendo y uno va viendo que le sueltan también información, pero porque uno también está agregándole a ellos, hay un intercambio entre ellos y uno, y hay un enriquecimiento entre ellos y también el proceso y la investigación. Entonces, ahí es que también es lo importante, ¿no? Yo me acuerdo una vez que hablando con el dirigente del ELN del Occidente, él me decía, para mí lo importante es hacer bulla, ¿sí? Y estar presentes y no dejar morir la ideología y no dejarnos morir en la prensa, en los medios de comunicación. Y ahí fue donde yo también entendí que, o sea, pues, y pienso que todo termina siendo una agencia de publicidad o de medios de comunicación, una agencia de comunicación. Para ellos es muy importante, o sea, estar comunicando sus cosas que hacen, ¿no? No sé si te respondí, pero bueno. Angélica, ya quedó clara como la pregunta que estaba haciendo, parece ser. Bueno, nos queda un par de minutos y si nadie más tiene preguntas, yo sí quiero. Yo te veo muy cercana a la práctica artística, por ejemplo, de Wilson Díaz, ¿cierto? Cuando él visibiliza precisamente estas prácticas, bueno, como el grupo Vallenatero, pues que fue una obra muy polémica que se expuso en Londres y fue censurada. Él a veces pone en crudo, digamos, lo que hay. Me gusta mucho el proyecto donde él recopila carátulas de música de los años 70 y 80, donde la estética narco y guerrillera antes era como popular, no era censurada, al contrario, era como algo que vendía. Yo te veo como dando una vuelta, digamos, a ese lugar, pero ya problematizándolo y ya poniéndolo en tensión, ¿cierto? Él visibiliza lo que antes no era censurado, ¿cierto? Y tú vuelves como a construir una estética que exalta, digamos, estos valores y pones a circular esto, pero como camufladas, ¿no? Es que es como muy dual. ¿Tú cómo te ves o bueno, más bien, la pregunta iba a este punto. ¿Qué sientes que cambió en nuestra sociedad, que en un momento eso era leído de una manera y ahorita pues, hay más conciencia política, o al contrario hay más polarización, o estamos parados en una falsa ética muy permeada por lo moral a veces? ¿Cómo lo ves tú ya para cerrar este pequeño fragmento? Sí, yo creo que el conjunto de todas las que estás diciendo, porque obviamente en el tiempo que Wilson estaba haciendo sus proyectos, de hecho yo pues soy amiga de Wilson y él fue uno de los que curó en Elena Producciones el proyecto de Fashion en la Selva con esto. Y claro, de hecho es que yo creo que igual es una conciencia muy política y lo podemos ver ahora a través de las redes sociales. Todo el mundo quiere participar, todo el mundo quiere hacerse escuchar y que hay es impresionante, ¿sí? Ahora con lo que está pasando de live en Estados Unidos, con live, El caso es que yo sí creo que esa transición de la guerrilla misma, del 60, 80 y 90 incluso, no es la misma que ahora nos está tocando, porque ahora es como
pues sin no decir que es un poscapitalismo, pero pues con toda esa palabra que lo que amerita, pero sí que es una cosa que ya está, que rebasa, ¿no? La mercancía y el fetichismo del objeto rebasa y todos nosotros nos convertimos en un branding, todos somos marcas, todo se convierte en marca y todos somos conscientes de que somos marca porque estamos todos envueltos en el capitalismo y en el sistema. Entonces, creo que todo. Vale, ahorita volvemos contigo para darle pues como Va. paso a los otros invitados y al final volvemos de pronto a generar reflexiones en torno a esto que ya conversamos. Bienvenidos Juan y Lina. Pueden compartirnos pantalla y presentarse por favor como gusten. Hola. No sé si Juan ya... sí. Hola. Si quieres empezar tú, Linis. Ok. Bueno, nosotros somos N-1, una plataforma online para la arqueología de medios desde lo que llamamos el Sur Global, que luego más adelante les comentamos sobre esa decisión de llamarlo desde el Sur Global. Somos una plataforma nueva que se lanzó en mayo de este año y lo que queremos hacer es generar una página que está compuesta ahorita principalmente de 3 secciones, pues digamos como para este año. La primera sección es la de arqueología de medios, que busca recuperar proyectos desde los años 90 hasta ahorita, básicamente, y que han tenido como un impacto en cómo hemos habitado la web desde como el arte, y digamos que principalmente nos vamos a enfocar este año en NetArt. Y también vamos a tener, pues tenemos ahorita una exposición temporal que está pensada para la parte de curadurías, como que van a estar sucediendo cada cierto tiempo. La primera exposición se llama La Tercera Parte, que ahorita más adelante les vamos a hablar un poquito de eso. Y finalmente tenemos pensado activar una sección editorial a través de la cual vamos a hacer como una revisión de cómo se entienden los medios localmente desde Colombia y también a nivel regional, y cómo se entiende el trabajo desde los medios para el arte, ¿no? Como, digamos, ahorita actualmente estamos pensando el arte desde el Internet, desde las narrativas postdigitales y bueno, eso es básicamente. Vamos a empezar pues contándoles como acerca de algunos referentes que son importantes para nosotros y pues como para englobar la idea de arqueología de medios, y ya luego les contaremos de la exposición. ¿Quieres tú hablar de Sí. lo de NetArt? Dale, ¿no quieres decir nada a ti? Bueno, yo soy Lina Useche. Yo soy pues curadora de arte, principalmente digamos que la curaduría es lo que a mí más me interesa, y últimamente me interesan mucho como los formatos alternos a la curaduría física, y por eso digamos que empezamos este proyecto con Juan. Nosotros nos conocimos en un programa de Flora acá en Bogotá se llamaba Curar, Crear, como sobre conversaciones alrededor de la práctica curatorial, y pues ahí empezamos como a pensar acerca de este proyecto y de cómo trasladar la curaduría al espacio de la web. Hola a todos, soy Juan Covelli, soy artista visual. Mi trabajo pues está muy centrado en las nuevas tecnologías y cómo usar esas nuevas tecnologías como estrategias decoloniales. Me interesa mucho cómo atacar el colonialismo digital y cómo transformar la idea de museo. Es como mi práctica artística. Desde hace unos años he estado también como muy interesado en la curaduría, pero no como una curaduría alterna, y más en la curaduría digital.
Y pues como contó Lina, pues este proyecto de N-1, pues que podemos llamar, pues podemos decir que es una plataforma, empieza el año pasado en estas conversaciones que teníamos en Flora con José Roca, y pues con todos los demás curadores que habían ahí. Y Lina y yo pues empezamos como a empezar a tener unas conversaciones sobre lo que pensábamos que era la curaduría. Lina en ese momento estaba interesada, digamos, en hacer una curaduría digital. Yo venía haciendo curaduría digital ya por un par de años y empezamos a hablar. Ella tenía una idea de hacer solo una curaduría y yo pues acababa de volver a Colombia, de vivir mucho tiempo por fuera. Yo viví en Londres por 10 años y empecé a ver como que había una falta, digamos, de esta clase de espacios en Latinoamérica y Colombia más que todo, espacios donde se le diera pues, espacio a la práctica digital o postdigital, y pues entonces empezamos a tener estas ideas, empezamos a tener una investigación, empezamos a ver como unos pocos referentes a nivel latinoamericano. Podríamos empezar por hablar a nivel latinoamericano. Digamos que siempre que se ha hablado de la arqueología de medios o del net art o de cualquier cosa de estas, pues siempre se ha pensado muy desde el norte, ¿no? Muy desde Estados Unidos, muy desde Europa. Entonces todas estas nociones, cuando empezábamos a ver qué había alrededor, pues venían de este, por ejemplo, que es el más, como digamos, el referente más interesante, que es el Horizon.com. Pues uno empieza a ver y lo único que hay son cosas desde el norte, ¿no? Ideas de lo que es el arte para el internet, siempre visto desde el norte. Y lo único que empezamos a ver o a encontrar fue, digamos, esta base de datos que se llama NetArt, Latino NetArt. la Latino Net Art, hecha por un artista uruguayo. Y esta es como de las únicas experiencias que se pueden encontrar, ¿vale? Y lo que pasa es que cuando uno va a estos links, casi todos están rotos. Entonces digamos que obviamente el medio, y que es un medio para el internet, muchas de estas iniciativas se crearon en los 2000, en 1998, cuando estaba pues, la primera fase del internet, del World Wide Web. Entonces ahí pues digamos que todos esos lenguajes que se creaban pues ya no existen, ya son obsoletos. Entonces todas estas iniciativas que pasaban, que estuvieron en esa época, como que murieron. Entonces ahí empezamos como a pensar, bueno, ¿y qué pasó en Colombia? Y encontramos, esta es otra de las únicas lugares donde se puede ver algo sobre NetArt en Colombia. Esto fue curado fue comisionado por José Roca. Ah, sí. Si quieres hablar tú de este, Lines. Sí, esta es una exposición que se curó en el 2007, la curó Juan Devis, que en ese momento estaba más familiarizado como con la cinematografía, y José Roca estaba en ese momento siendo como ¿cómo se dice en el banco? Como el director de artes o algo así, y le comisiona como esta curaduría a Juan Davis, que empieza como a recolectar los proyectos que se estaban haciendo para ese momento en NetArt. Ahí van a ver artistas, por ejemplo, como Andrés Burbano y Hernando Barragán, que son sobre todo diseñadores, pero que trabajaron mucho con software libre y con proyectos grandes. Este Hyperlook pertenecía a un digamos, un proyecto más grande que se llama Hipercubo y que tiene incluso como un libro que se los recomiendo mucho porque Brian McKern, que es el que hizo la base de datos de la que estaba hablando Juan ahorita, tiene también como una suerte de curaduría en el libro de los proyectos que para él eran importantes en ese momento. Entonces, esta exposición a nivel general es como una gran partida para nosotros porque es de donde, digamos, hemos pensado recuperar los proyectos que pues estamos en esas. Hemos hablado ya con Andrés Burbano y con Hernando Barragán, que es digamos, uno de los proyectos más ambiciosos para recuperar porque eran
applets que se producieron pues eh, para el 2002, entonces ahorita ya no corren, que es uno de los limitantes a los que nos enfrentamos ahorita, pues haciendo arqueología de medios, porque obviamente el software es una cosa que se actualiza todo el tiempo y que es muy difícil mantenerla como vigente, como un proyecto que se basa sobre todo en software libre. Pero ahí también hay artistas como Carmen Gil, está Jaime Iregui, está Tupac, está eh, bueno, hay muchos, Alejandro Duque, Santiago Ortiz, que ahorita hace sobre todo visualización de datos. Y esta es una de las, como, de los proyectos, los pocos proyectos que en ese momento reconocieron el NetArt como, digamos, una, una forma válida de hacer arte en la web y que además era muy específico, porque digamos que ahorita podemos hablar de un arte que puede incluso salirse de la online y seguir hablando de la virtualidad. Entonces, pues es básicamente eso. Eso se los vamos a dejar ahí como el recurso para que luego, si quieren, le echan como un ojito. Y bueno, entonces esa es como una de las partes del proyecto y la otra parte del proyecto, digamos, son curadurías que estamos planteando nosotros desde la página para, pues para la web. Esta es la primera curaduría que salió, la hicimos, salió el 24 de mayo, en la que pues invitamos, lo que queríamos hacer era empezar a hablar de esto, del NetArt, del arte de las redes, y queríamos empezar desde lo local. Entonces, esta curaduría, digamos, solo se invitaron artistas colombianos y un artista suiza que está afincada en Colombia. Entonces, digamos que así fue que, si quieres, pues podemos empezar a hablar como del concepto de la curaduría y de dónde empieza. Digamos que esta curaduría sí como que empezó durante la pandemia, que como el proyecto como tal no tiene nada que ver con que, bueno, que ahora es pandemia, entonces ahora todos tenemos que hacer arte digital. No, este proyecto tenía ya un tiempo de estar como cocinándose, pero digamos que la curaduría que se planteó, sí se planteó desde la pandemia y ahí fue que empezamos como a pensar en los artistas que íbamos a invitar. ¿Quieres hablar un poquito de eso, Denise? Sí, entonces, bueno, esta primera curaduría se llama La Tercera Parte. Nos interesaba mucho como que vimos cuando empezó con toda esta idea de la pandemia y era como esa obsesión por estar en contacto y como había un montón de oferta de lives, de eventos en Zoom y como en estas plataformas. Y empezamos a pensar como, bueno, ¿y qué significa también ahorita ser persona en estas plataformas en las que todos estamos como en múltiples momentos al mismo tiempo y en múltiples espacios, como que si yo les estoy hablando ahorita, ustedes, cada uno está recibiendo mi voz y de alguna manera es como una forma de mí que ustedes están recibiendo como de forma paralela y digamos múltiple, ¿no? Entonces la tercera parte se preocupa un poquito como por esa idea que tenemos sobre el contacto, sobre qué es la identidad en estos momentos donde estamos como siendo atravesados por lo inmediato y por un montón de plataformas que cuestionan como el estar, como el ser una única persona. Entonces, digamos, curatorialmente lo que queríamos hacer era como recoger eh, proyectos que se preguntaran sobre qué es la identidad, qué es conectar con alguien, por ejemplo, desde el plano espiritual hasta algo más básico como Tinder, por ejemplo, que estamos viendo acá como lo de Juan Obando. Y pues sí, es básicamente eso. Entonces, pues hablando así como súper rápido de las obras, porque no, ya se nos va a acabar el tiempo, digamos que esta pieza de Juan Obando fue digamos, el punto de partida, fue como la pieza que más que nos interesó y pues era como muy bonito ver cómo esta pieza, digamos, no está hecha para la web. Primero que todo, esta pieza fue hecha para el espacio, tiene se hizo como un teléfono celular del tamaño humano,
y digamos que acá pues se adaptó a la web, pero lo que era bonito era como que esta pieza fue creada en el 2015 y como que ya empieza a hablar de todas estas diferentes situaciones en las que estamos entrando en este momento. Entonces tiene esta canción de Sinead O'Connor, que está hablando como de que hace un montón de tiempo no te puedo tocar, no puedo estar contigo, y pues también habla también pues, de estas aplicaciones, aplicaciones de teléfono móvil por las cuales nos estamos relacionando y estamos un poco pues teniendo nuestras citas y conociendo gente. Entonces fue como el pivote, digamos, de la exposición, y luego pues ya empieza a abrirse a otras lógicas. No sé si, y pues acá también tenemos a Tatiana, pues es cuando estábamos en una corrida empezamos a ver estos videos que ella estaba haciendo y nos interesaron mucho. Linis, ¿quieres hablar de ellos? Sí, digamos que yo siento que, por ejemplo, el proyecto de Tatiana condensa mucho como las preocupaciones que teníamos de cara a lo que es ahorita habitar esta pandemia y sentirnos como un poco abrumados con tanta cosa digital que hay. Porque todo el tiempo se está un poco preguntando como por el algoritmo, por qué hacer frente a ese algoritmo, ¿no? Y nos gustaba mucho también como toda la estética como artificial, con un monólogo que está ahí como muy profundo, sí, como entrando muy adentro de lo que ella piensa y que también, digamos, cualquier persona se puede reflejar con eso. Entonces, esta para nosotros es como un poco, si uno quiere como pensar una cronología de la curaduría, aunque no nos gusta pensarlo así, esta sería como la que clausura todo, ¿sabes? Como que sí, la concluye. Pero digamos que a nivel general casi todas tocan como unos temas que están como muy en común, desde la pandemia, desde lo artificial, desde como el carácter de autómatas que tenemos hoy en día. Y ya, no sé, si quieres hablamos de la curaduría, como Sí, apuestas curatoriales. vale. Y es que hay una cosa como cuando planteamos N-1 que nosotros nos preguntábamos mucho con Juan, era como por qué acá nos estaban haciendo curadurías virtuales. Ahí puedo agarrar, esto lo voy a cerrar. Y esas curadurías virtuales como que no replicaran como el formato de cubo blanco, si ustedes se dan cuenta como que ahorita lo que están haciendo la mayoría de galerías, y obviamente no es por criticarlas, pero queríamos como hacer algo diferente, es como que ahorita están haciendo modelos 3D de cómo se ve la galería por dentro y lo invitan a uno a hacer como una ruta, ¿no? Y nosotros no queríamos eso porque queríamos como a nivel curatorial, pero también desde la plataforma entender qué es lo digital y qué es lo virtual y entender esos espacios que son únicos y que lo hablábamos que día con Dorín en otra charla, pero bueno, hablábamos como de no llevar lo físico a lo virtual y creo que esa es como la apuesta de N-1 en general, como de darle un espacio que nunca se ha dado a los espacios, bueno, a los proyectos que están pensados para habitar la web. No sé, Juan, si quieres cerrar con algo tú. Sí, yo no diría tanto no llevar lo físico a lo virtual, sino no replicar Sí, los espacios físicos dentro de lo virtual, porque lo virtual siempre va a tener otras lógicas. Entonces, lo que yo digo es que esas traslaciones que se dan hoy en día, donde, digamos, la galería tiene un stock y necesita pues seguir mostrando ese stock para poderlo vender, entonces pone 3 paredes y un piso y un techo, y empieza a poner fotos o escaneos de sus piezas, y eso digamos que esas piezas no fueron creadas, no fueron pensadas entre las lógicas virtuales. Entonces es muy diferente cuando uno hace una curaduría con piezas que fueron creadas dentro de esas lógicas virtuales a hacer una curaduría en un espacio virtual con piezas que pues obviamente no responden a esas lógicas. Entonces ahí como para cerrar, pues es esta pieza, por ejemplo, de Sebastián Mira, que es un artista joven colombiano que me gusta mucho, que es una curaduría dentro de esta misma curaduría, donde lo que está esperando, lo que está buscando es
el ladrillo, ¿no? Y él es un artista muy juicioso que lleva muchos años como pegado a esta idea de la albañería y el ladrillo. Y como entonces nos está presentando un muro que cada vez que nosotros lo estamos viendo, lo estamos tocando, pues se va desbaratando. Entonces es como un poco pensar en cuál es esa fisicalidad de lo virtual y cómo funciona, ¿no? Entonces es muy poético como este muro se va desapareciendo. Entonces yo creo Sí, que... como que, ¿sí? sí, no, o sea, para cerrar eso es como una cosa que se nos iba escapando y es como que uno tiende a pensar que lo virtual es como algo efímero, pero también hay una materialidad, como decía Juan, que atraviesa todo, como que nosotros estamos acá hablando, pero si el internet se cae, pues baila. Entonces, siempre hay como algo físico, está como este mapa físico del internet que está alrededor de todo el mundo, que son puros cables. Entonces, también digamos que lo de Sebastián nos recuerda mucho eso, como esa materialidad que que nosotros a veces nos olvidamos como por palabras como la nube o algo así. Entonces, también digamos que eso nos interesaba mucho y ya, no sé qué más quieres decir. Yo creo que ahí paremos ahí, porque ya se nos acabó el tiempo. De uno. Laura Flores pregunta, Lindy, o Leo, Lindy, ¿estás por ahí? Sí. Hay un par de preguntas, es de la profesora Laura Flores. La primera es, ¿hasta dónde la producción del arte digital es también una crítica institucional? En cierto sentido, sí, yo creo que en los años 90, más que todo, cuando nace el net art, pues esa era como lo primero que se pensó, ¿no? Es como, era una manera contestataria a a la creación, a la producción artística como normal o como con las herramientas que siempre se usaban. Y hoy en día, pues también se empieza a ver esta forma de creación artística pues digamos en redes, digamos un poco lo que mostraba ahorita Tatiana pues de sus stickers, o hay unas nuevas formas de hacer arte que se salen de la institucionalidad y que pues están generando más impacto o que generan más impacto que lo que puede generar, pues, digamos, una galería o una feria de arte, pues porque no están dentro de ese circuito y tienen otras lógicas que estos artistas, pues en las que estos artistas funcionan. Entonces yo sí creo que puede llegar a ser bastante crítica a lo que es la institucionalidad artística o a lo que es el mundo, o a lo que es el arte contemporáneo per se, ¿no? Digamos que el arte digital o la creación digital es contemporánea, pero pues al igual sí sigue estando como deslocada un poco de esas lógicas contemporáneas a las cuales la galería o el museo sigue, ¿no? Sí, también hay una cosa y es como que es una de las cosas que nos motivó mucho como hacer este proyecto, sobre todo desde la arqueología de medios. Y es que, digamos, que las artes, es que no sé cómo decir esto sin entrar en un debate, pero las artes como eh, que más han tenido visibilidad en Colombia o que más han tenido espacios para mostrarse, han sido un poco siempre las mismas y cuando se habla de nuevos medios, los espacios son muy reducidos, sobre todo los espacios dedicados únicamente a, a arte, por ejemplo, para Internet, ¿no? Y yo creo que generar espacios y generar un arte que es plenamente digital es una crítica institucional en sí misma porque las instituciones un poco han desviado la mirada de este tipo de formas de hacer arte y de formas de producir piezas que son absolutamente válidas, ¿no? Y por otro lado también, digamos, es una cosa a la que nosotros nos hemos enfrentado y es como, por ejemplo, con este proyecto, eh, no sé si podemos hablar de crítica de los estímulos, pero con este proyecto no hemos encontrado, por ejemplo, a qué estímulos presentarnos sin que nos cuestionen la virtualidad, ¿no? Y sin que nos digan como, ay, es que esto es virtual por la coyuntura, cuando nada que ver, o sea, es más una coincidencia que otra cosa. Entonces yo creo que eh, casi que todo lo que se hace digitalmente podría ser una crítica institucional porque no está pensando en algo físico y no está pensando en algo que es permanente, digamos, como algo que usted puede ir a ver en
en el museo o en la galería y como sentir que tiene como un peso solo por estar ahí, no sé. Pero bueno, esa es mi opinión personal, no sé. Muy bien, Lina. Aquí hay otra pregunta. ¿Hay una especie de melancolía por los objetos y su desuso en la mirada a los vestigios digitales o no? Si entendí bien la pregunta, digamos que sí hay una cosa como que es que pues desde siempre ha habido como una idea de este arte objetual, ¿no? Del arte que se produce para crear un objeto y que ese objeto sea, sea pues lo que tiene un valor, ya sea pues, cultural o económico o lo que sea. Digamos que en el arte digital esos objetos no existen, digamos que ese objeto deja de tener importancia. Entonces yo siempre, y se lo digo mucho a mis alumnos, es en el arte digital lo que importa no es el objeto, sino la replicación y hasta dónde llega. Entonces digamos que la idea del original en el arte digital deja de tener importancia y lo que importa es la copia, y la copia cuánto entonces es como la repetición. Si se repite y se repite, ¿qué es lo que está pasando con eso? Y qué lógicas y qué diferentes conexiones estamos haciendo con eso. Entonces, se puede pensar como de una forma de activismo, se puede pensar de otras lógicas, pero sí hay creo que cuando uno habla de lo digital, uno tiene que dejar de lado esa obsesión por el objeto y empezar a pensar en unas nuevas lógicas. Pero yo creo que para que lleguemos a eso todavía falta un tiempito. Sí, ok. Ok, aquí hay otra pregunta que va como en esa misma línea. Hay una pregunta por el contexto real donde se insertan estos objetos o estas realidades digitales en las obras que componen la curaduría, o creen que el mundo digital está extraído del contexto social y político de lo real. No, nunca. O sea, yo creo que parte de entender cómo y que la curaduría iba un poco hacia allá era entender que no son espacios absolutamente diferentes o separados o aislados. Obviamente lo que sucede en lo digital es afectado por cómo nosotros experimentamos el mundo físico, si se quiere, y también inevitablemente desde que lo digital se insertó a nuestra forma de vivir como la cotidianidad, eh, hemos también visto así como el mundo real. O sea, nosotros, digamos que nosotros con Juan pensamos a veces que no pensamos mucho, que la virtualidad y todo lo digital y todas las narrativas en las que estamos, por ejemplo, a través de las redes sociales, obviamente afectan la forma en cómo nosotros vivimos nuestras experiencias, digamos, físicas, si se quiere, es que eso suena muy hippie, pero pues sí. Eh, entonces, por ejemplo, no hemos llegado a un punto en como que todo se condensa y todo se mezcla un poco. Y hay un texto del que hablábamos que día que yo le dije a Juan que lo mostráramos porque es un texto en el que ella empieza a hablar de que su hija de 7 años ve como a través de una ventana un árbol y en el árbol hay como un gato. Y entonces la niña coge en la ventana y le hace como el ampliar que uno hace para hacerle zoom en el dispositivo. Y yo creo que nosotros estamos llegando a eso, como a un momento en el que todo se está mezclando y en el que, eh, digamos que el mundo digital simplemente afecta a lo social y cómo nosotros nos concebimos como seres humanos y como seres políticos. Y todo, por ejemplo, esto que está pasando con el activismo a través de las redes sociales, que uno puede decir, bueno, es un falso activismo o algo así, pues está pasando igualmente y es la forma de hacer activismo ahorita. Entonces, yo creo que todo afecta, yo creo que no hay cosas aisladas. No sé tú qué piensas, Juan. No, yo creo que tu respuesta estuvo muy bien. De pronto pensar en esta obra de Gabriel Sea, que lo vi también por ahí conectado, y cómo pues también estas dinámicas de lo que está en redes, del archivo digital y cómo pues lo virtual es lo real. O sea, ya no se puede pensar como en que son mundos diferentes, sino que es algo que es una amalgama que está pues pegada la una a la otra. Listo. Ok, y ¿Qué? no, tenía otra preguntita por aquí. Bueno, en realidad son dos, pero esta la podemos dejar para el final. ¿Cómo se inscribe el entretenimiento en el marco de las prácticas artísticas digitales? Igual que en las no digitales.
Pues es que depende de cómo se vea eso, o sea, digamos que hay una cuestión ahí, que es que a veces hay unas ideas de que es que el arte digital o el arte electrónico tiene que ser como interactivo y tiene que ser como una cosa, como yo lo llamo como cuando es algo como, ay, ¿cómo es que se me fue la palabra? Pero que tiene que ser como el espectáculo, y tiene que ser como siempre como flash, flash, flash. Y yo creo que no necesariamente tiene que ser así, y yo siempre estoy como opuesto a esas ideas de arte digital, donde todo tiene que estar como siendo una interacción total, aunque pues el evento siempre está ahí y el evento siempre ha estado en el arte y el evento sí es importante, entonces digamos que hay una delgada línea roja ahí que hay que siempre respetar. Sí, total. Bueno, entonces, Kendy, dejamos la otra pregunta para el conversatorio para darle entrada a Laura en este momento, entonces. Sí, sí, claro. Vale. Muchas gracias, Juan y Lina. Ya hablamos con ustedes. Bienvenida, Laura. ¿Cómo estás? Bien, ¿y Cuéntanos usted? quién eres, qué haces. Bueno, buenas noches. Yo quería hablar sobre todo de 3 proyectos que de todos modos llevan a lo mismo y que también son anteriores a, bueno, menos el de la radio, a la pandemia, pero que son tal vez sobre todo importantes en este momento, o al menos así lo veo yo, por esta búsqueda de contacto o de justamente unirse más allá de las barreras que en este momento están a veces, muchas veces disfrazadas de cuidado público. Entonces, bueno. Laura está, Pues, que nos han conectado recién, que Laura está en último semestre de la carrera de Artes Plásticas en nuestra facultad y bueno, pues sí. está construyendo precisamente como su cierre con un proyecto ahorita en la academia. Sí, justamente voy a empezar con el proyecto con el que estoy terminando la carrera, que se llama Yo también me quiero ir, y les voy a presentar una página. A ver si entiendo esta cosa. Ya, me dicen si se ve bien. Bueno, ya ahí se ve, se alcanza a ver. Sí, Bueno, entonces Yo también me quiero ir es un proyecto que empezó hace unos años y que empezó como por una búsqueda por el lugar tal vez, o por el hogar, el irse de casa y como buscar nuevos caminos. Y hasta ahora, entre todas las vueltas que ha dado, se volvió un retrato generacional que estoy ampliando cada vez más y que está compuesto por, bueno, por un montón de cosas y de técnicas y de gestos que tal vez podría decir que podría resumir tal vez o abarcar que se volvió un universo ficcional en sí mismo, con los personajes, que se ve enriquecido con la gente que voy conociendo, con la que hablo y que me quiere compartir su historia. Y todo está enfocado en personas que tienen mi edad básicamente, o sea, que nacieron en los 90 y que están atravesando los cuestionamientos, las emociones, los pensamientos que, por los que yo también estoy pasando tal vez y que me inquietan un montón. Entonces, además de, bueno, les invito también a visitar la página porque realmente hay mucho que explorar y más allá de las obras o los gestos que he encontrado dentro del proyecto, hay un montón de textos, satélites, de confesiones tal vez, conversaciones con otras personas, fotografías, testimonios, algunos escritos ficcionales también, videos, bueno. Y acá en la página que es de padlet.com, yo también me quiero ir, ahorita igual supongo que les van a poner el link. Pueden investigar toda la página y meterse algunas carpetas con fotografías que tenía por acá, pero que dado el tiempo no sé si muestre, y me gustaría centrarme en algo que surgió justamente durante la cuarentena, que es el perfil en Instagram de Yo también me quiero ir,
Y bueno, un poco también conectándome con el proyecto que nos acaban de presentar, más allá de condicionar o limitar los gestos actuales como la virtualidad solo porque así se presentan en este momento las condiciones y es lo que tenemos que hacer o lo que nos dicen que tenemos que hacer por el bienestar público. Más que eso me parece muy importante resaltar, y sobre todo porque estoy hablando desde mi generación y desde este tiempo, las herramientas digitales y lo que ofrece lo digital hoy, que pues muchas veces consume, pero también es innegable su utilidad, sobre todo para conectarnos con los demás, aunque a veces bueno, ejerce el efecto contrario. Pero así pues hablando ya desde los puentes, justamente este proyecto estaba empezando como a adentrarse más en el espacio público, a convocar más desde la calle, desde lo colectivo, desde lo autogestionado, y justo en ese momento fue que ocurrió lo de la pandemia. Entonces, bueno, en medio de unas, tal vez eso sí lo podamos ver en este momento, en medio de como de esos gestos y ese aislarse tan repentino, fue que se me ocurrió empezar a convocar a la gente de mi edad que tuviera algo por decir o que estuviera sintiendo que quería o que tenía que sacar un montón de cosas al mundo y tal vez no tenía los medios o tal vez simplemente no habían considerado la idea. Fue ahí que empecé a convocar con más intensidad para que se apropiaran del perfil del proyecto que inicialmente lo manejaba yo. Entonces, bueno, primero para dejar esto, bueno, dejar de lado no, pero les voy a mostrar unas fotos, por ejemplo, de la última intervención pública que hicimos, que se trató de arrastrar un kiosco fancinero, porque la mayoría trabajamos también con colectivos editoriales, con trabajos de, bueno, trabajos pues como ideas dentro del mundo de los fanzines, ferias, autopublicaciones, proyectos autogestivos y todo esto. Entonces nos tomamos un carrito que fue heredado de un colectivo de amigos mexicanos en Bogotá, y la idea era, bueno, la idea inicial era como en alusión al paro nacional del año pasado y en cómo a medida que fue llegando diciembre fue menguando el asunto, como por las fiestas y porque la gente estaba metida en sus cosas, y al regresar, bueno, ya al pasar al 2020, de repente era como si no estuviera pasando nada. Muchas veces se nos intentó negar que las problemáticas sociales y políticas que estaba atravesando el país seguían ahí. Obviamente no se van a parrandear como muchos de nosotros en diciembre. Entonces, bueno, la acción consistía en arrastrar este carrito por todo el centro de la ciudad, que era pues bastante encartoso, aunque muy divertido, con un grupo de amigos y amigas que para mí están dentro del universo de Yo También Me Quiero Ir y que muchas veces aportan desde su hacer. Mientras, como con un archivo sonoro de las marchas que hubo en el 2019 a raíz del paro nacional, y grafiteando cosas pues alusivas al paro, con carteles de aquí no está pasando nada, pero en realidad en algunos puntos paramos el tráfico, la gente se detenía como que no entendía qué estaba pasando y pues es un carrito muy estorboso en medio del centro. Entonces quisiera poner un video que es como el resultante de la activación, y luego ya para pasar a lo virtual, que este fue como el último encuentro de lo que yo llamo el club, que es la gente que está dentro del proyecto. Me dicen si se escucha, porque no sé. ¿Se escucha? No. No. A ver. Aquí se escucha. Sí, 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 listo.
No he logrado dormir, pero inserte aquí mi presidio de Romualdo Brito. He hablado con amigos y siento que la escritura de poesía vive de un duelo extraño, de la imposibilidad de ser simplemente escritura, como soñaban algunos intelectuales franceses a mediados del siglo XX. Pero esta es Colombia, un campo reviolento, sangre y muerte y dolor. Escribimos poemas sin mucha ilusión, pero los escribimos igual porque son cositas que van por ahí y eso lo sabemos mis amigos y yo. Aunque escribamos con desilusión creciente, no quisiera que mis poemas, por malos que fueran, se tomaran como el desesperado intento por pertenecer a la historia. Pero hay algo en mi dolor y mi tristeza, por el odio que tengo por el ESMAD, por poner el ejemplo más breve, que pide su espacio en la historia, pide su inclusión al odio de todos. Un gran odio, complejo, producido en un invernadero, arado, lavado, maquilado, expropiado, permutado, en todos los cuerpos, incluyendo los del ESMAD, con todo y lo grandoble malparidos que pueden llegar a ser. Pero quiero decir que el dolor es una explosión, o sea, vida también, y su fórmula está dibujada por el encuentro de nuestro lindo estado con los cuerpos que habitan, más o menos dignamente, esta circunstancia ni la hijueputa que nos reúne, y algo más, pequeñas luces en medio de la vereda, donde no suena ni una olla, el humo, andenes sobre los que nada puede quedarse quieto. Perdonen mi poema romántico del día, la gota de un vaso que no se da abasto, de tanta queja, tanta miseria y tanto grito desesperado a veces por justicia. No quiero ser amo ni esclavo de este afecto degradante que saca el paraco que hay en mí. No sé muchas veces realmente qué quiero, como todos. Quizás, solo quisiera decir que mi presidio de Romualdo Brito podría ser el himno nacional justo porque mi nación ahorita no es geográfica, ni puede llamarse Colombia o Dylan, o como se llama el man que le disparó y mató a Dylan, pero está atravesada por todos ellos, ni siquiera por mi cucho o mi cucha, que ahora duermen y reponen energía para el trabajo de mañana. Duelos intensos, canciones ilógicas que cantamos camino a la U o al camello, montados unos en otros, cantando, por otro lado, que tengo miedo de que se enriquezcan con el dolor. No sé, es muy difícil que la dignidad de todos sea de interés de todos. Todo eso, a ratos escucho, pensé vivir donde jamás lograra palpar tu presencia, habito el cielo del olvido y me di cuenta que estoy perdida en el camino de mis sueños y recuerdo a Garnet de Steven Universe decirle a Steboni que se disfrute, porque ella es una experiencia. Y escucho que no deseo ser esclavo de la noble y sublime intención de tener algo así como un poema en el cual vivir. La poesía no es un poder, pero puede mantener una guerra de guerrilla contra los poderes. Si este poema lo leyera un tombo, creería que mi duelo no tiene nada que ver con el suyo, pero no es así. La poesía es subalterna, al igual que la policía. En eso no somos diferentes, supongo. Bueno, entonces eso para hablar también, además del paro, que era lo más importante para mí y para nosotras en ese momento, va un poco de cómo la amistad también ayuda a distribuir las fuerzas. Y sobre la juntanza, bueno, la colectividad y un montón de cosas que fuimos descubriendo en el camino y que, si bien no era la inquietud inicial, resultó siendo lo más importante. Y justamente esto es lo que conecta con otros proyectos de los que les voy a hablar rápidamente. Entonces, bueno, cuando el proyecto que resultó ser o enriquecerse más desde la colectividad se vio como de repente cortado o aparentemente amarrado por las circunstancias de la cuarentena, porque todo era muy conversado, la metodología era buscar gente por internet o conocidos que se me acercaban y que querían tal vez hacer parte del proyecto o querían que les retratara o conversar, bueno, simplemente, y cambiar un tinto, no sé, unos dibujos por testimonios o por su historia o por dejarme retratarles en su intimidad. El proyecto tiene como ha tenido varios momentos, uno sobre la intimidad y la soledad juvenil, por decirlo así, otro sobre el amor y retratos como de amantes, historias de amantes, de gente que está enamorada en este momento.
Y bueno, en este momento que era lo colectivo, se me ocurrió abrir esta ventana o usar Instagram como una ventana para conectarme con proyectos de personas de mi edad que estaban haciendo cosas igual a pesar de la cuarentena y a pesar de estar en sus casas, o sobre todo por ya tener el tiempo estando en sus casas. Entonces, pues la gente accedió, mucha gente me escribió, me dijo que quería ser parte y me parece muy brutal porque si bien yo trato de siempre como de multiplicar o de abrir la mirada actual del proyecto, siempre que venga de mí va a tener un tono similar a lo que yo hago, porque pues igual pasa a través de mí, pero cuando se le pasa como el mando o se le pasa como el poder de manejar el proyecto a otras personas, el matiz cambia totalmente, aunque estemos hablando en el fondo de las mismas cosas, tenemos lugares muy distintos y muy variados para conversarlas. Como pueden ver por acá, el perfil pues, se transforma un montón según el interés de cada quien, el lugar. Entonces, en eso va. Es un proyecto abierto totalmente a quien quiera participar y es entre los 20 y los 29. Desde el lugar que quiera. Por ejemplo, acá una mujer, ella es de Venezuela, vive en España en este momento y escribe, es sobre todo escritora. No dibuja ni toma fotos, nada, pero se fue recolectando como material de internet, o bueno, tenía este tipo de gestos que me parecen igual muy interesantes. No creo que ella se considere artista, pero eso es lo que me parece más brutal, poder hacer cosas que conecten con la gente más allá de un título, de un espacio como oficial del arte, por decirlo así. Entonces, bueno, ya fue ficcionando alrededor de imágenes que encontraba en internet, trajo algunos videos, también está, bueno, esto sería igual, un man de Bogotá que hace de todo, pues que dibujaba sobre todo, pero que ya está entrando también como en otros lugares del arte. Y así, en eso vamos, en que el perfil de Yo también me quiero ir se volvió una bitácora de un montón de gente que tiene cosas por decir, sobre todo por la cuarentena. Ahora, El otro... la estrategia, perdona que no la has señalado bien, tú les dabas la clave de acceso y tenían dominio por qué tiempo para subir contenidos. Bueno. Bueno, el tiempo estándar es de una semana. Pero hay gente que me dice como, no, es que yo solo quiero poner esto y no me quiero quedar toda la semana y no hay problema. Y hay gente que ha querido quedarse más tiempo y también, está bien. Entonces está alrededor de la semana, pero tampoco habría problema con eso. Listo. Bueno, rápidamente también, Librería Mutante, que es un proyecto editorial de acá de Medellín, nació acá de Medellín conmigo y con otros amigos, y va de lo mismo, básicamente lo que acabo de hablar, pero está enfocado hacia la liberación de contenido y la difusión de material independiente, sobre todo en Colombia, sobre todo Latinoamérica, pero también hemos tenido flujo como de otros lugares. Y ese es el perfil, pueden entrar y mirar. Nosotros generalmente somos muy abiertos con el contenido, o sea que más allá de que paguen o no por el material de la librería, funcionamos como biblioteca también. Tenemos un lugar que pues, por las condiciones actuales está como, sí, no sé, como más privado tal vez, pero esperamos que eso cambie pronto. En las historias se puede ver mejor todo el proyecto, de qué va lo que hacemos, que es básicamente lo mismo, unir fuerzas, hacer colectividad desde lo independiente, autogestionar nuestros proyectos, hacer ferias, vender nuestras cosas, gestionar conciertos, muestras, exposiciones, en fin, pues muchas cosas de ese tipo, o sea, conspirar entre gente que quiere hacer cosas sin importar el lugar desde donde las quiere hacer. Y lo otro, también muy cortito, es que sí, a raíz de la cuarentena surgió por las mismas razones como por las ganas de seguir haciendo colectividad y acompañarnos más allá de las distancias
que implica estar en cuarentena, es que nació este proyecto radial de la mano de una plataforma libre que se llama radiolibre.co o .cc, la pueden encontrar. Okay, voy a abrir acá. Entonces, Radio Libre es una plataforma anarca, o bueno, sin categorizar, pues, pero está ahí para su libre uso. Una vez uno hable con la gente que está detrás de la página, y para cualquiera que quiera tener un programa radial y quiera o tenga cosas por decir, o bueno. Entonces, este proyecto de Radio Cuarentena Popular es básicamente eso, dar un poco de información más clara, también porque una de las cosas más preocupantes durante la pandemia ha sido la desinformación, la confusión entre lo que es real y no, qué es pánico y qué es control mediático y qué debería preocuparnos realmente. También por abogar por el cuidado y bueno, comunicar de una forma honesta y clara y también darle un lugar a la voz de la gente, que nos ha parecido muy importante, que la gente también tiene un montón de cosas que decir y tal vez desconoce los medios, y ahí está la radio para pasar sus voces y pasar sus inquietudes y conectarnos entre todos más allá de la distancia física. Entonces, aquí también está la página en Instagram, que es lo que nos ha parecido más práctico hasta ahora, Radio Cuarentena Popular, y ahí están los horarios y el enlace para que nos escuchen miércoles y sábados. Y ya, eso básicamente. Muchas gracias, Laura. Por aquí hay una pregunta de la profe Angélica Teuta. ¿Cómo logras llamar a la colectividad y participación activa de las personas a los proyectos, o todos los proyectos son el mismo club? No, bueno, cuando podíamos encontrarnos en la calle, más desde como una conversación, tratar de llegar a la intimidad tal vez del otro, ofreciéndole algo, o sea, abriéndome también a la gente, y las conversaciones surgían más o menos de forma espontánea o por contactos que llegábamos, bueno, llegaba a otras personas y podíamos conversar, como lo decía ahorita, como proponiendo una salida a tomar un café para dibujar o para escribir o para contarnos cosas, y desde ahí, desde esa apertura que me hacía la gente, era que yo calculaba como qué tipo de proyecto, no, qué tipo de lugar le podría dar en el proyecto a esta persona, si retratarlo, si desde mí, si la persona quería ser parte. Y ya desde la virtualidad siempre han sido convocatorias por internet, sea gente conocida o sea desde un perfil público. Habría convocatorias públicas e iba llegando gente incluso de otras ciudades que estaba interesada en contar algo o en hacer parte de algún modo. Pero sí es o sea, sí hacen de forma más activa, hacen parte, sobre todo mis amigas y amigos, porque están cerca, son quienes más informados están tal vez del estado del proyecto y quienes más aportan, pues como con mayor constancia más. Pero la idea es que esté abierto a todo tipo de público y así convocando en línea. Bueno, no hay más preguntas. Hay bastantes contenidos que parecieran, cuando uno ve que pasa rápido, como cierta identidad visual, ¿cierto? Hay como también unos propósitos infográficos, unas maneras de comprender la imagen y su comunicación, o es coincidencia. Es decir, hay curaduría, digamos, en algún elemento de tu propio proceso o en lo que tienes control, o realmente es que las afiliaciones naturalmente van llevando como a esta suerte de identidad visual. Yo me estaba preguntando lo mismo hace poco, también a raíz de un suceso ahí, pero es que justamente no sé cuál es la respuesta porque me lo estoy preguntando, pero yo estoy sospechando que tiene que ver también con la sobreinformación y todo lo mediático, y que, bueno, justamente muestra o puede mostrar
lo que estoy buscando, que es cuáles son los puntos de conexión entre la gente de mi edad, que está de algún modo mirando para el mismo lado que yo, aunque no de la misma forma. Yo creo que, a ver, no sé que es coincidencia porque no tengo ningún tipo de curaduría, a no ser que atente contra los derechos de alguien más o que sea algo pues violento o algo así. A mí no me interesa como quitar o dejar algunos u otro proyecto, sino que la gente es libre de poner lo que hace y ya. Pero creo que esos puntos comunes pueden ser porque, por un lado, tal vez estamos justamente atravesando las mismas preguntas y entre esos se encuentran algunos puntos en común, y por el otro, seguro que estamos contagiados, bueno, esa palabra justo en estos tiempos, pero bueno, seguro que estamos contagiados de las mismas inspiraciones o de las mismas imágenes que constantemente nos muestra Internet, o perfiles como Instagram tienen una estética casi que muy marcada. Entonces puede que la gente que se interesa por el proyecto sea gente que siente o hace cosas similares, y por eso hay como esos puntos. Tatiana, bienvenida al foro ya de cierre. Tienen una pregunta en el chat, pero ponla al aire, por favor, y si quieren enciender nuestros invitados la cámara para que hagamos una conversación. ¿Listo? Hay una pregunta acá, bueno, justamente que la hace Tatiana. O sea, todo el marco, bueno, el campo de trabajo o de enfoque del proyecto sí es de los 20 a los 29 años. Va. Y todo público dentro de los 20, o sea, que esté entre los 20 y los 29, cualquier persona que quiera ser parte y que no vaya a sabotear de algún modo pues, el proyecto, puede hacer lo que quiera con él. Pero eso tiene como un tinte de gueto, pero a la vez como que no, es como... O sea, ¿puedo o no puedo? Nosotros no podemos, Tatiana, ¿sabes? Bueno. Out. Pero Tatiana, digamos, tiene esa edad para como... Es humor en el arte, todo que tiene movimiento. Entonces, sí, tenía que cerrarlo un poquito, perdón, es que ya no puedo abarcar tanto. Es por eso. No es nada en contra de nadie. Muy bien. Listo. Lindy, ¿tienes alguna pregunta por ahí pendiente para el grupo? Sí, tengo 3. Dale. Una es para Tatiana. La pregunta del profesor Mario Arroyave y dice que la clásica fotografía del Che y la nueva trova cubana, entre otras, más buena parte de la iconografía de la revolución, se han convertido en una forma de fetiche. Parece una paradoja ver estas imágenes en las camisetas de narcotraficantes o en camionetas de alta gama. En tu caso, ¿se trata de una ironía, una búsqueda provocadora o placer por la circulación entre polos opuestos? ¿O todas las anteriores? No, a ver. Bueno, saludar a Mario porque es que fue profesor mío de la universidad, entonces es muy chévere pues, ver que está por ahí. Pues yo creo que sí es provocadora, porque el arte contemporáneo a mí me parece que es provocador y que yo lo asumo también porque de hecho tengo una formación de publicista, entonces cómo no ser también provocadora, pues y generar esa provocación y ese movimiento. Pero de hecho, o sea, si la pregunta va como que mi interés personal sobre ese tipo de contrastes, sobre qué es, porque de dónde viene esa ironía, creo que una vez hablando con alguien, fue que algo muy personal y es como una, pues, no sé, pues, muy anécdota, pero que sí, yo en mi casa, mi papá era de izquierda, marxista, bla, 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 con todo ese cuento metido, y mi mamá, por otro lado, era una persona administradora de empresas, muy, muy pragmática, muy como de cómo solucionar eso, quién va a hacer lo del mercado, tan. Y yo creo que eso también a mí me generó, pues porque, pues obviamente ellos discutían, pues se separaron y todo eso el caso, pero a mí
lo que yo después concluí fue que también me gustaba mucho ese tipo de cosas, ¿no? Pues esta forma de pelea, de discusión entre esas dos posiciones, ¿no? Que entonces uno cuando está chiquito, uno pues, o sea, ni pedo, uno no entiende como que, bueno, si me voy para acá o me voy para allá, pero ya después uno también está como que en eso, que realmente la vida lo va poniendo en ese riesgo, en ese abismo más bien, en ese abismo de no poder ser coherente, no poder ser éticamente correcto, entonces, y soy de este lado, no soy de este lado, entonces, tiene que ver mucho con esas dos cosas. Listo, Tatiana, muchas gracias. Tenemos otras dos preguntas para Juan y Lina. ¿Cómo abordan ustedes el tema de la falta de accesibilidad en general y cómo esto repercute en el acceso a sus contenidos? Digamos que esa es la pregunta que siempre nos hacen, digamos que es claramente una pregunta y un problema que siempre va a haber. Digamos que en esta pandemia se vislumbró cómo, casi el 60% de la población no tiene acceso a Internet a una banda ancha. Pues claramente eso es un problema. Pero digamos que el Internet y el acceso a Internet y la relación con el Internet sí está en todos lados. Digamos que es algo que, sea por medio de un WhatsApp, o sea por medio de un meme o de cualquier otra de esta clase de formas, ya está bastante, digamos, en todas las partes no sé si es áreas rurales, pero por lo menos urbanas. Pero también hay que pensar un poco en cuál es esa accesibilidad que tiene el arte contemporáneo en general, ¿vale? Entonces eso es una pregunta que nos tenemos que hacer, que no todo el mundo tiene acceso a una galería o no todo el mundo le interesa la galería, y al museo pues puede haber un acceso un poquito mayor, pero sigue siendo también una parte de población muy pequeña. Entonces digamos que eso no puede ser un limitante para crear y pensar en cómo hacer en alternativas de crear. No sé, tú qué quisieras, si tuvieras otra. Sí, además yo creo que, digamos que cualquier proyecto que está montado en una plataforma digital tiene simplemente una accesibilidad diferente. Yo creo que es muy difícil medir, digamos, comparar el público que va a un museo o a una galería con el público que está entrando a una página web. Seguramente porque van a ser públicos muy diferentes, porque la persona que saca tiempo para ir al museo o a la galería es una persona que está especializada, seguramente, o sea, está muy metida en esto. Si yo, por ejemplo, le digo a mis papás como, oigan, acompáñenme, y los manes son como, sí, 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 pero pues obvio no, pues lo hacen muy poco, ¿no? Entonces, es como, hay diferentes formas de acceso en ambas plataformas y compararlas es difícil, pero yo creo que lo bueno de lo digital es que llega a unos públicos que tal vez la galería física no llega. Y ahí tenemos como unas cosas, no sé si a favor, pero digamos positivas en términos de abrir campo para un público que no es necesariamente especializado como nos gusta. Pues sí, eso es lo que pienso. Ay, gracias. Una pregunta en torno a eso, en lo que están buscando. ¿Ustedes, digamos que es una curaduría temporal o es más abierta? ¿Están recibiendo propuestas de nuevos artistas y cómo se les contacta y qué tipo de obras están buscando? ¿O eso, digamos que es como más cerrado? ¿Cómo es ese proceso? No, realmente ahorita como estamos en una etapa inicial, es un proyecto que es muy abierto en la página y en la parte de información. Ustedes pueden encontrar nuestros canales de contacto, igual estamos en Instagram, el correo es info@n-1.xyz. Y si tienen alguna propuesta, cualquier cosa, en verdad estamos muy abiertos. No, digamos, hay una programación planteada, pero también una de las cosas que nos parece muy chévere es que pues tenemos espacio paralelo para muchas cosas al mismo tiempo, pues porque dependemos del servidor, que es bien amplio. Entonces, sí, ahí nos pueden contactar y frente a obras
buscamos, no sé, pues cualquiera, o sea, obviamente nos enfocamos como en una obra que esté como habitando lo virtual, pero no, creo que no tenemos camisas de fuerza ahí, o sea, si en la exposición ahorita tenemos de todo, tenemos hipervínculos, texto, tenemos videos, de todo, o sea, pues pinturas no tenemos porque creemos que no le hace justicia, pero podría ser. Ok, muchas gracias. Y tengo una pregunta para Laura que ahorita como que no supe cómo organizarla, pero ya. Digamos que tú eres como una especie de soporte para una serie de personas expresarse y decir cosas. Tú como ese soporte, ¿qué es lo que, o cuál es la reflexión a la que llegas, ¿cierto? Como de sostener ese montón de sentimientos, de vivencias, de experiencias, ¿cierto? Como, ¿qué es lo que tú sacas de ese sostenimiento? Yo creo que, a ver, o sea, fue la razón por la que empecé, porque yo ni siquiera creo que tuve que pensar que quería hacer esto, solo fue pasando y ya luego no podía hacer otra cosa o como mirar hacia otro lugar. Creo que sobre todo ha sido acompañarse y lo que más rescato y bueno, no sé si yo ser soporte o simplemente como que a veces provoco un poquito a la gente para que me siga las cosas o para que me muestre sus cosas, pero más allá de eso creo que es una forma de acompañarse y entender que muchas cosas que a veces no podemos entender o que a las que no les encontramos un lugar o un nombre, digamos, están pasando también a través de otros y que tal vez son importantes porque como que son símbolos justamente de una época que abarca la cultura, que abarca la política, que abarca los sentimientos que están, pues que pasan en ese momento, las condiciones, no sé, económicas, tantas cosas, que a veces son tan complejas que cuando empiezan a manifestarse de a poquitos en otros lugares, para mí generan una especie de red que es de donde uno se sostiene, o al menos de donde yo muchas veces me he sostenido. Y creo que sobre todo es eso, la fuerza que es súper innegable de la colectividad y de saber que hay otra gente que de algún modo está mirando para el mismo lugar o tiene ganas de hacer cosas. No sé si soy clara. Sí, Laura, muchas gracias. No sé si los que están todavía conectados tienen alguna pregunta, comentario, los estamos recibiendo para ya los últimos minuticos que nos quedan. Yo quería aprovechar acá Lina, Juan, pues que están muy en ese lugar, pero también Tatiana y Laura pueden tener una postura frente a esto. Hay una aparente migración hacia la experiencia virtual, ¿cierto? Porque los museos, las galerías, todos ahorita mismo con los espacios cerrados físicos, están acudiendo a lo que ya hace rato estaba, por supuesto, los recorridos pues simulados, ¿cierto? Esta mediatización de la experiencia a través de un modelo de registro, ¿cierto? Esta emergencia pues de la experiencia, como la hemos venido como tomando mayor conciencia de eso, ustedes lo ven como algo que va realmente a esta crisis y esta emergencia realmente va a reventar, digamos, el formato del museo, de los espacios físicos, o simplemente es como un estadio en el que estamos y luego volvemos a esa normalidad que ya está, digamos, establecida con respecto al consumo del público, más desde la feria, la galería, ¿cierto? ¿Cómo ven ustedes, digamos, ese panorama? Si hay una transformación real o ya estábamos tan mediatizados en la experiencia con todos los dispositivos, los consumos en red, que ya esto es simplemente más de lo mismo. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues digamos que yo creo que este proceso lleva pasando unos años ya. Digamos que eso es algo que no es de ahora. Digamos que hay muchas experiencias, digamos, el Google Arts, hay un montón de diferentes cosas que ya empezaban a darnos estas nuevas como estas, visitas guiadas por los museos, donde uno puede llegar y agrandar el cuadro hasta, mejor dicho, ver la pincelada así
Digamos que eso no creo que sea algo nuevo, digamos que creo que se ha exacerbado mucho con la llegada de la pandemia, pero yo creo que cuando se acabe la pandemia sí va a haber una vuelta a lo físico, como que vamos a estar como tan permeados de esto, de tanta pantalla, que yo creo que sí va a haber como una vuelta al espacio real y pues como que sí vamos a tomar en cuenta eso y lo vamos a querer, lo vamos a pedir. Pero eso no quiere decir que estas experiencias no sigan pasando, no se sigan volviendo más cada día como una normal. Digamos que yo creo que eso, hay un artículo en eFlux que se llama, es el museo de una base de datos, y es como pensando en esas formas que el museo está pensando, porque al museo y a la página web del museo pueden entrar 10, 30, 40 veces más personas que la gente que entra pues por sus puertas. Entonces también pues tiene que ver ahí también una cuestión de cómo se están viendo los contenidos y cómo se están consumiendo. Entonces yo creo que los museos y las instituciones sí están yendo hacia eso. No sé si Lina o alguien más tenga alguna... Yo quería complementar ahí, porque lo que dice Juan a mí me parece muy cierto. Es totalmente la base de datos y los algoritmos que en este momento se están generando. Es muy brutal, ¿no? Y que, digamos, entonces instituciones que no tenían puestos los ojos en eso, ya ahora los tienen que poner en eso, ¿no? Porque ellos antes medían entonces las entradas así físicamente, como lo que decía Juan, pero ahora es como de, bueno, entonces, a ver, necesitamos a alguien para que haga ese tipo de chamba, ¿sí? Entonces van a contratar también esa gente y eso se va a hacer más macabro todavía, ¿no? Sí, total. Además, llevamos como ya 10 años en lo que, como dice Tatiana, como la información es lo que vale, como que Claro. las instituciones están pagando por información. Yo creo que los museos tienen que entrar en lo virtual es para contar sus públicos, ¿sabes? Obvio, Porque, sí. porque, por ejemplo, acá el Banco de la República, el Museo del Banco de la República no tiene forma de contar sus públicos porque ellos no venden boletas o algo así. Y yo sí creo que inevitablemente están siguiendo esas narrativas como sí, para saber a qué están llegando, como a quiénes están llegando. Pero Lo sí, que pasa es que también hay un lugar como interesante para revisar, y es en qué se había convertido el consumo cultural, ¿cierto? Era el lugar para tomarse la foto y decir, ahora no se está dando eso, o no sé si la gente entra al museo, se toma la foto al frente de la pantalla, no tiene esa validez. Estábamos ya como en un lugar ficción, ¿cierto? De un consumo que uno se pregunta hasta qué punto realmente era un interés cultural el que moviliza a estas masas del turismo cultural, o estamos realmente llegando a un ocaso de estas instituciones y se tienen que reinventar. No lo sabemos, ¿cierto? Hay muchas preguntas, sí que vienen ya de atrás, por supuesto, como lo están señalando ustedes, pero de alguna manera hay una revolución pequeña que se está dando acá que cambia la mirada con respecto a ficción, realidad. Laura por ahí dejaba ahorita un comentario muy interesante sobre que realmente hasta la experiencia directa tiene algo de ficción cuando pensamos el tema de la comunicación, que todo es una construcción a partir de la narrativa, ¿cierto? Y del relato. Entonces, yo creo que esto queda más abierto que cerrado, por supuesto. Este tema yo creo que nos va a seguir como afectando de muchas maneras por mucho tiempo, ¿cierto? Pues ya veníamos muy mediatizados en muchos espacios de la vida cotidiana, pero seguramente esto va a trascender quizás a otras esferas, porque si ya lo estaba no éramos tan conscientes, por supuesto. Bueno. Ay, no, yo quiero decir algo más ya para concluir. Cada uno puede dar un comentario o una opinión de cierre o despedirte, por favor. No, que solamente acotando este punto, que a partir de toda esta data que se crea por ingenieros de sistema o pues ingenieros, sí, pues como matemática y todo esto, como unas lógicas, más bien, unas lógicas razonables, lo que después se necesita es como que las humanidades para que interpreten esas lógicas, ¿no? Entonces, por eso ahí yo lo que creo es que ahí las humanidades ahí deben coger más fuerza, supuestamente. Es eso, ¿no? Va. sí, pero quién sabe si lo vamos a empezar con máquinas analizadoras. Lina, que se perdió la onda, repite por favor, Lina.
Que quién sabe si luego nos van a reemplazar con máquinas que analicen datos. Lo más seguro, es lo más seguro. No, pues es la cultura del algoritmo, ¿no? Y qué es lo que está Ah. dando el algoritmo y qué es lo que el algoritmo te hace consumir y es lo que, por ejemplo, pues en el Instagram, pues qué es lo que te llega y qué es lo que qué es lo que estás viendo y son tus propias burbujas y eso, y ahí quedas, ¿no? No tienes nada más porque son tus 10 amigos que te salen todo el día y ya no más. Entonces te estás metiendo en esas burbujas y es el algoritmo que tú alimentas y el algoritmo pues te da lo que a ti te gusta, lo que tú quieres ver, lo que quieres comprar. Entonces pues estamos como estando, y lo mismo pasa pues, con el consumo cultural, ¿no? Entonces, y lo que decía Tatiana al comienzo, lo de Black Lives Matters, eso también es como, bueno, está dentro de una pues dentro de una burbuja y eso pues cuando estaban haciendo estos posts de los cuadritos negros que al final estaban era contraproduciendo a lo que se estaba haciendo. Entonces pues todo esto es lo que hay que pensar en lo que va a pasar a futuro y cómo son esas lógicas del consumo cultural. Va. Sí, yo creería que es un momento para repensarse, pues para sí repensarse el internet y la virtual como herramienta, pero ojalá no adormecerse y no creo que pase por lo mismo porque sobresaturan, o sea, es demasiada información y es demasiado control, digamos, y Demasiado siempre y control. cuando sepamos usarlo como de nuestro lado, pero no acostumbrarnos lo suficiente para estar tan alienados, creo que está bien y creo que lo real siempre va a tener un lugar por lo mismo. Bueno, con ese comentario filosófico generacional Laura, parte de Gracias. los que han Gracias a invitado todos. a que si tienen interés puedan visitar sus sitios y bueno, pues muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Chao, gracias por Chao, quedarse. muchísimas gracias. Chao, chao. Chao. Chao, invito a los que están todavía, pues la próxima semana estaremos